Comedia. Pieza teatral en cuya acción suelen predominar los aspectos placenteros, festivos o humorísticos, con desenlace casi siempre feliz. Obra dramática de cualquier género. Estos alimentos crecen el tamaño de tu pene. Qué rico, quiero saber esa vaina yo, señor. ¿Cuánto está ese periódico? No jodas, carajo, puta Y no, gente, por si lo preguntaban, este video no va a tratar de mí haciendo bromas en la calle, basando mi humor en joder a las personas de la tercera edad. Y tampoco este video va a tratar de otro iceberg de un distrito olvidado de... Pero calma, antes de que todos los ronderos se me tiren encima... Esto no quiere decir que deje de hacer este tipo de contenido, sino más bien quise salir un poco de la monotonía de mi canal. Así que ya pueden guardar sus ponchos y sus látigos de rondero. Este video tampoco va a tratar de hacer comedia ni tratar de hacer reír a alguien por el estilo, al menos no de forma voluntaria. Sino más bien quise hacer este video para hablar sobre un tema que he estado rondando en mi cabeza por bastante tiempo, y es hablar sobre cómo pasamos de reírnos sobre unos tipos que hacían parodias de la vida cotidiana en la Plaza San Martín a literalmente reírnos hoy en día de un tipo que basó su personalidad en el precio de unas zapatillas. ¿Qué tal, mascotas? ¿Cómo están? ¿Cómo les fue? Y sí, gente, en resumidas cuentas voy a hablar sobre la evolución de la comedia peruana. Y con evolución de la comedia me refiero a que no se esperen una tesis mega fundamentada, sino más bien me refiero a que voy a escoger algunos programas televisivos que salieron según su orden de fecha de lanzamiento y dar mi opinión al respecto. No sé, weón. Pero primeramente, para llegar al meollo del tema, tenemos que viajar en el tiempo. Y para estos casos, déjenme recurrir a mi fuente más confiable en estos temas, a mi causita, a mi vecino villasalvadoreño, la biblioteca de Merlín, que es un youtuber que habla de historia y también recomienda libros, y uno de sus videos me ayudó para hacer esta primera parte del video. Primeramente, todo empezó en los años 60 y 70. No pregunten qué pasó los años anteriores, ya que no hay muchos registros sobre eso y también porque a nadie le importa. Pero básicamente todo nace a partir de los 60 y 70, que fueron donde se produjeron las migraciones masivas del campo a la ciudad, que es donde proviene pues el Homo videns aquí presente. Y es aquí, con la llegada del hombre andino a la ciudad, donde se produce un cambio en la imagen del cholo, que ya no va a estar ligado a lo negativo. Un ejemplo claro de esto es a nuestro primer personaje de esta historia, al primer chat, al primer sigma, al primer alfa, Tulio Loza, que en su personaje, el cholo de acero inoxidable, no es un cholo el cual la sociedad lo quiere agarrar de cojudo, sino más bien es la imagen de un cholo el cual quiere agarrar de cojudo a la sociedad. O sea, es literalmente uno de los tantos personajes adelantados a su época, ¿no? Y ese ejemplo sería uno de los tantos referentes de los cómicos ambulantes para salir a las calles y hacer su humor tan criollo y tan irreverente. Y esto para la época era algo nuevo e interesante. Y es así que llegamos a la época de los 80, que durante esta década los cómicos ambulantes gozaban de gran popularidad en las calles de Lima. Y a pesar de que habían ganado popularidad y se presentaban en alamedas importantes, estos no gozaban de grandes comodidades ni de grandes lujos. Sería tanta la popularidad de estos cómicos ambulantes que de la mano de un personaje bastante influyente para la época, los hizo de alguna manera ser conocidos a nivel nacional. Pero hablar de Augusto Ferrando y de su programa Trampolín a la Fama, me pasaría literalmente 30 minutos hablando de esto, pero no es el punto de este video. Además de que estoy aquí para hablar sobre simples mortales, sino de un dios de los pueblos jóvenes. ¡Y una cocina Y es que en este programa saldrían personajes que hasta el día de hoy conocemos como Juan Castellanos, a.k.a. Tripita, o Mondonguito, o Cachay,
Y también Gianmarco con pelo. Y hasta ese tipo también estuvo ahí, o sea. Pero la historia de nuestros héroes apenas comenzaría, ya que a inicios de los 90 fueron invitados a programas talk shows peruanos e incluso tuvieron su propio programa de televisión. O sea, básicamente eran unos rockstar de esa época. Aunque años más tarde se sabría que los habían puesto en un propio programa para simplemente ser cortina de humo de aquel gobierno. Pero así como todo sube, fácil cae, supongo, ya que la historia de nuestros héroes entraría en decadencia. Y debido a varios factores, y es que la masificación de la TV por cable o el simple desinterés por parte del público y la tal vez llegada del internet, haría que de alguna manera estos canales bajaran en rating, haciendo así que nuestros héroes vuelvan al lugar donde pertenecieron en algún momento, que por más duro que suene fue la calle. Y es con la decadencia de estos cómicos ambulantes que a finales de los 90 aparece uno de mis pocos mejores programas favoritos de la TV peruana. Un programa que no se conformaba con el humor fácil, que nunca tuvo miedo de tocar temas coyunturales de la época y que de alguna manera vivió lo suficiente para convertirse en una serie cómica de culto y no durar como otras series con infinitas temporadas y con casi todos los capítulos de relleno. Así que, damas y caballeros y géneros no binarios, con ustedes, Pataclown. Y básicamente, Pataclown era una serie que se estrenó a finales del lejano 1997. Y digo lejano porque ni siquiera yo había nacido. En el que trajeron una nueva propuesta a la mesa. O sea, desde la puesta en escena podías ver que se trataba de algo distinto. Que de hecho hasta la misma casa es una representación del expresionismo alemán, solo que colorido. Sumado a esto, las jergas peruanas y el humor que se basaba en la crítica hacia la política peruana y temas coyunturales de aquella época. Sumado esto al constante rompimiento de la cuarta pared en sus episodios. E incluso hay una escena en el primer capítulo de la primera temporada donde Machín o Carlos Alcántara se convierte en un actor de método e improvisa sobre el escenario. Y tú, compadre, déjame filmar, ya corta, no quiero, se acabó. Se acabó. Ya se vaya, se termina su casa y no quiero nada. Desde que tenga el hijo, sácame la cámara, compadre, sácame la cámara. Y es que esto era Pataclown, una serie llena de libertades y de atreverse a hacer algo nuevo para la comedia peruana. A pesar de que en el Perú en ese entonces aún era más conservador que el día de hoy. Y que al final la serie, digamos, tuvo un final digno, ya que acabó en su momento cumbre. Donde después se sabría que los mismos actores y los guionistas y la directora no se sentían ya motivados a hacer esto. Y simplemente lo dejaron ahí, cada uno haciendo sus cosas por separado. O sea, fácilmente pudieron haber hecho 1000 temporadas o infinitas temporadas sobre este programa, ya que estaba teniendo una muy buena aceptación por parte del público. Pero no, simplemente un día se dieron cuenta que la química se había desgastado y simplemente se separaron, ya que al no haber esa química ni al ver ese compañerismo que había antes, decidieron acabar con el proyecto. Y no alargando la serie hasta el punto de perder toda creatividad en ella. Y ahora nos situamos a inicios de los años 2000, cuando la selección peruana no le ganaba ni a la selección de Arequipa, ¿sabes? Palpita cada corazón, no hay un solo peruano que no sienta la emoción de llegar a la cancha y aventar ganas de uno que todo el mundo venga de Década, donde también se estrenó una de las mejores películas del país. Y también donde un presidente dejó el cargo por medio de un aparato tecnológico.
Y en cuanto a la televisión peruana, fue una década algo rara, ya que una legumbre estaba conduciendo un programa de televisión. Donde además un dragón y una mujer estaban como que haciendo un show infantil. No mucho, Timoteo. ¿Entiendes? Paso Ronald. Y también una mujer pelirroja estaba funando a personas de lunes a viernes a las 9 de la noche. Yo no te he dado de comer tierra nunca jamás. Pues. Ah, no, y tampoco la vuelvo a comer porque no puedes comer alfajor porque tú ya eres King Kong. Y en cuanto a los programas cómicos, existieron varios, a decir verdad, pero el que sin duda será recordado por toda una generación es definitivamente el especial del humor. Todos nos acusaron, nada pudieron probar. Hoy el pueblo nos apoya, todos nos van a ayudar. Y es que el especial del humor fue un programa humorístico de parodias e imitación, que se emitió por el 2003, solo que con otro nombre, y que en un inicio estaban conformados por Carlos Álvarez, Jorge Benavides, Cachito Ramírez, El Gordo Casareto, Lelo Costa y Cristian Benavides. Y es que el peso del programa recaería en quienes quizás sean la mejor dupla cómica de la televisión peruana. Hablo de Carlos Álvarez y Jorge Benavides. Y es que ambos se complementaban muy bien a la hora de hacer los sketches, en el que cada uno aportaba lo suyo, como Jorge Benavides con las buenas imitaciones y las parodias, y Carlos Álvarez con una buena imitación y con su virtuoso guión que hacían funcionar al programa. Todavía está muy grueso, profesor. Claudio, no tengas miedo. Jálalo hacia arriba. ¡Profesor! Ya está tomando forma. Se notaba también el buen ambiente que había, y es que las improvisaciones las hacían de forma tan natural que las dejaban en las escenas finales, cosa que con otros programas cómicos las eliminarían de la toma final. Un trato antes de llegar acá, mano, de que yo era el entrenador y tú vas a ser mi utilero, mano, acuérdate, mano. ¿Utilero? Claro, mi utilero, mano, yo era entrenador. ¿Utilero yo? Yo estoy capacitado, mano, recuerda. Mira, cholo de... Oiga. Barde. Bueno, te voy a libreto, mano. Y dentro de las parodias se encuentran a periodistas, congresistas, artistas y deportistas, dando pie a sketches altamente memorables como El Padre Martín, Las Pitucas de la Molina, y creo que ya todos saben por qué. Liz Urataz en el Congreso y Michael Jackson, y creo que ya todos saben por qué. ¿Puedes hacerlo de nuevo, Michael? Es necesario. Queremos que te vea el juez. Ah, bueno. Y ya entrando en mi opinión personal, creo yo que el especial del humor pudo ser algo más que solamente ser parodias e imitaciones con un humor negro, en el que pudieron haber usado su ya característico humor negro para cuestionar un tema. Sin embargo, este humor negro trasgredía por el simple hecho de hacerlo, pero no buscaba una reflexión en sí. Sin embargo, más allá del poco intento de buscar la reflexión del televidente, es que existe algo rescatable y digno de admirar de este programa, y es que quizás el especial del humor fue uno de los pocos programas más transparentes de esa época, en donde una mayor parte del tiempo no tenían pelos en la lengua y no se cortaban a la hora de decir lo que pensaban, en tocar temas políticos o en tocar temas coyunturales. O sea, hay sketches de parodias de políticos y a todos tildándolos de corruptos. Hasta existen varios sketches de parodias sobre un caso de corrupción en el que los personajes son literalmente unas ratas. Dime una cosa, hermano. Tú no le podías decir a los... Y una razón más por la cual quise incluirlo en el video fue más que nada porque el especial del humor caería en el factor nostalgia. Siendo esto un motivo más por el cual quise incluirlo en esta chanfaina audiovisual. Y es que solo pensar en esta intro del programa, y creo que la mayoría de muchos también les debe pasar, es que trae recuerdos de la infancia. Cuando sentados en la mesa con mi familia veíamos el programa, cenando todos al borde de una noche eterna. Pero dejando las referencias a Vallejo, por el 2011 Carlos Álvarez abandonaría el proyecto, dando paso a su propio programa de televisión en ATV, el... Y es con la salida de este en que el programa del especial del humor ya no sería el mismo, en el que cada año que pasaba se veían a más personas en el elenco, pero con poca química y magia entre ellos, y también al recurrente acto barato de
introducir a mujeres semidesnudas para farmear unos 5 puntos más de rating, y se mantendría así hasta el año 2015, en el que el programa llegaría a su fin sin pena ni gloria. Y a día de hoy existe el WhatsApp de JB, que es un programa de Jorge Benavides en el que hace chistes, supongo. ¿En qué parte del árbol se coloca la estrella de Belén? Vamos. Aquí en la puntita. Pero que ya no vale la pena hablar de eso, ya que literalmente el 95% de los chistes recae en cuánto le mide el p a la Dayanita. O muévamelo usted si quiere. ¿Tienes tronco? ¿Me puedes arreglar las bolas, señor? Y es que no escogí estos personajes y programas cómicos con el simple pretexto de poner memes de fondo. No quiero ir por ese lado. La verdadera razón por la cual escogí estos personajes y programas cómicos fue porque todos tienen algo en común, desde Tulio Loza y el rompimiento del estereotipo que se tenía del hombre andino en los programas cómicos del Perú, pasando por los primeros cómicos ambulantes que hacían parodias de la vida cotidiana de las clases bajas, con Pataclown con una sátira hacia la coyuntura peruana de ese entonces, y con los inicios del especial del humor en decir lo que piensan sin guardarse nada. Todos estos con un estilo de humor diferente los unos a los otros, pero todos con un mismo tema más profundo que solo hacer reír. Y es que estos programas cómicos en el Perú son una voz, casi un grito en medio del caos en que se encuentra la sociedad peruana, cada uno en una época de conmoción y de cambios sociales, y a su vez también a las brechas sociales, la mención constante a los ricos y al dinero, son entre muchas cosas más el reflejo de una sociedad cuyos pilares se muestran débiles. Y es que la comedia peruana, en mi opinión, va más allá de soltar tres lisuras, el vestirte de transexual o el burlarte del aspecto físico de una persona para dar risa. La verdadera comedia peruana para mí es aquella que siempre ha estado desde sus inicios tocando temas sociales que aún a día de hoy lastimosamente se ven reflejadas, y a su vez ser virtuosamente graciosos sin perder su esencia. Desde Tulio Loza, pasando por los primeros cómicos ambulantes, Pataclown y el especial del humor, fueron uno de los primeros y pocos personajes y programas cómicos que exponen este tipo de situaciones y que de alguna manera trascendieron en la comicidad peruana. Dad. What's he doing out here? Aren't you guys friends? Oh my God.